sistema urinario. El sistema urinario está constituido por los riñones, por los uréteres, por la vejiga y por la uretra. Bien, en esta clase nosotros analizaremos histológicamente riñones, uréteres, vejiga y parcialmente la uretra, ya que la uretra experimenta diferencias, primero en hombres y mujeres, pero además, según el sector, tiene una composición histológica variable. Ya vamos a hablar en forma muy general de ella. Como siempre, bibliografía complementaria recomendada para que ustedes profundicen, ¿no es cierto?, su estudio. Algunas funciones del riñón. La principal función del riñón obviamente es producir orina y lo hace a partir de la sangre que llega al riñón. Ya nosotros vamos a ver en parte ese proceso, pero también debido a la función endocrina que cumple, también es capaz de regular otras funciones metabólicas. Ya tiene, al producir algunas hormonas que van regulando la presión sanguínea también junto con el flujo y la producción de orina, eso también nos permite, ¿no es cierto?, que cumpla funciones variadas. Pero la principal función es producir orina. ¿Ya? Esta imagen que tenemos acá representa, ¿no es cierto?, un riñón al cual le fue extraído parte de él. No es un corte propiamente tal, ¿ya? Esta es una vista, ¿no es cierto?, sagital, ¿ya? Sagital o longitudinal, si ustedes quieren, porque lo estamos viendo a lo largo, pero no se hizo un corte, sino que básicamente es como que lo hubiésemos pelado. ¿Por qué? Porque el riñón es un órgano parenquimatoso, como lo es el pulmón, como es el hígado, y tiene un recubrimiento, no es un epitelio. Al igual que el hígado, el riñón tiene lo que llamamos una cápsula de tejido conectivo denso, desordenado. Bajo la cápsula vamos a encontrar la zona parenquimatosa de este órgano, que se organiza en corteza, la zona ubicada inmediatamente por debajo de la cápsula, y la zona más profunda de este parénquima, que es la médula. Corteza y médula contienen a las estructuras que forman el parénquima de este órgano. Ya vamos a hacer referencia a ellas en específico. Pero a partir de este parénquima, nosotros vamos a encontrar que nacen las llamadas vías urinarias. Las vías urinarias nacen dentro del riñón y son estructuras solamente capaces de conducir la orina. No producen orina, no alteran las características de la orina, solamente la conducen. ¿Y dónde comienzan esas estructuras? Los llamados cálices. Tenemos los cálices menores, que son como pequeños embuditos. Ya, estos a su vez envían el contenido a una estructura mucho mayor, llamado cálices mayor, y los cálices mayores a su vez desembocan en una zona muy amplia llamada pelvis renal. La pelvis a su vez se estrecha para salir del riñón formando lo que conocemos como uréter. ¿Ya? El uréter, por lo tanto, es una estructura de salida de la orina y la orina sale en la zona denominada ilio renal. A esta zona, donde ingresan y salen estructuras tubulares, se le llama ilio renal. Y además del uréter, donde nace el uréter, ¿no es cierto?, vamos a encontrar la arteria y la vena renal. La arteria y la vena renal ingresan al riñón y salen por el riñón, ¿no es cierto?, pero de ella vamos a encontrar ramificaciones en el interior del riñón. Vamos a ver que el riñón también se organiza en lo que conocemos como lóbulos y lobulillos, algo muy similar a lo que ocurría con el hígado. No se ven de la misma forma,
pero también hay una denominación de lóbulos y lobulillos. Por lo tanto, a medida que vamos teniendo lóbulos y lobulillos, vamos a encontrar ramificaciones de arteria y vena renal. ¿Ya? Nosotros no vamos a hablar mayormente de la vascularización con forma muy general. También hay una descripción en el apunte de complementarios sobre el sistema urinario. Bien, entonces miren acá. En la zona del parénquima renal, los componentes que vamos a describir ahí, parte de estos componentes se encuentran ubicados en lo que conoceremos como la médula renal. Y la médula renal tiene una característica. Se separa en pequeñas formaciones con aspecto muy similar a una pirámide. Por eso es que aquí aparece el concepto pirámide renal. Esta es una pirámide, esta es otra, pero en conjunto conforman lo que denominamos la médula renal. Cada pirámide de la médula renal está separada por una columna renal. A diferencia de lo que ocurre con la corteza, fíjense que la corteza no está interrumpida. La corteza es una zona continua. Ahora, toda esta zona piramidal de la médula y con su proyección hacia la corteza, más o menos lo que equivale a lo que estoy mostrando, o sea, entre una columna renal y otra, o sea, toda la zona medular, más la parte que se proyecta de su corteza, a eso se le conoce como lóbulo renal. Si se fijan, no están completamente separados unos de otros. Los lóbulos solamente están separados en la zona medular por estas columnas renales. Ahora, por estas columnas renales, básicamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Tejidos conectivos y ramas de los vasos sanguíneos, ramas de la arteria y de la vena. Eso es lo que principalmente se va a encontrar acá en estas columnas renales. En cambio, en la corteza y en la médula, nosotros vamos a encontrar las llamadas nefronas o nefrón, nefrona o nefrón, que es la unidad estructural y funcional del riñón. Entonces, en estas regiones, nosotros vamos a encontrar muchas nefronas o muchos nefrones. ¿Ya? Parte de esa nefrona o nefrón va a estar en la médula y parte en la corteza. Entonces, en esta zona es donde se va a producir la orina y los componentes de la nefrona. Una vez que esté formado, esa orina va a desembocar o va a abandonar el nefrón o nefrona para caer en lo que llamamos los cálices. Cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, ¿no es cierto? Uréter, vejiga, uretra. ¿Bien? Algo parecido a lo que teníamos recién, pero este sí es un corte histológico, un corte longitudinal. ¿Por qué no decimos un corte sagital? Porque el corte fue a lo largo del riñón, pero no está justo en el centro. Nosotros hablamos de corte sagital cuando el corte siempre divide en forma simétrica a una estructura en dos mitades iguales. Ahora el corte se hace a lo largo, pero lo separa en dos mitades iguales. Acá tenemos un corte nada más. Recuerden que nosotros hacemos muchas rebanadas y este es un corte histológico ya en el cual se aplicó un aumento muy pequeño. Fíjense que acá utilizamos un microscopio que tiene lentes objetivas muy pequeñitas, que en total estamos viendo aumentado 4 veces el tamaño de la muestra. No es la lente objetiva 4x, sino que es 4 veces aumentado el tamaño de la muestra. Básicamente es como si lo viéramos solamente con algo muy similar a una lupa. ¿Ya? Muy similar a una lupa. Bien, ahora, en este caso es de un animalito pequeño, a su vez, no sé si era joven o no, pero era un animalito, es imposible cortar el riñón, ¿cierto?, de un humano completo y poder verlo, ni siquiera con el aumento más pequeño en el microscopio, imposible. No se puede, en esos casos solamente tendríamos que ver un
trozo, pero el riñón de los mamíferos en general son muy parecidos, prácticamente igual. Entonces acá esto fue tomado del libro Génesis, que es de histología humana, pero sin embargo ocuparon la muestra de un animalito. Entonces fíjense acá que tenemos representado. Todo esto es el parénquima renal, todo esto de acá, parénquima renal. Esta zona oscura es la corteza, esta zona más pálida y separada, ¿se fijan? En estructuras muy similares, como yo les decía, una pirámide, corresponden a la médula. Todo esto es médula, pero la médula se organiza en estas estructuras piramidales separadas por las llamadas columnas renales. Bien, y acá tenemos parte del ilio. Como no es un corte sagital, no se ve perfecto. Aquí hay unas estructuras vasculares nada más. Fíjense, y acá miren, por efecto de corte, se ve transversalmente cortado un uréter. Ya no salió a lo largo. Ya seguramente se dobló un poquito y salió cortado. Bien. Ahora miren, fíjense esta como hilachita que se separa acá, que está pegada, es mucho más delgada que lo que ocurre en el caso de el hígado. Siempre es muy delgada, la cápsula renal, pero acá justamente se desprendió, por eso aprovechamos de mostrarla. Siempre las cápsulas, recuerden que son de tejido conectivo denso desordenado, pero en este caso es una cápsula delgadita. Ahora, ¿a qué le llamamos seno renal? Que aparece mencionado acá. Es una zona, los senos en general, anatómicamente e histológicamente, son sitios en donde confluyen muchas estructuras, generalmente estructuras vasculares, o donde llega algún tipo de líquido. A eso se les llama senos. Existen los senos venosos, los senos arteriales, ¿ya? En general. Entonces acá hay una zona en donde llega, ¿no es cierto?, una gran cantidad de algún elemento, en este caso principalmente de tipo vascular. Bien, este esquema, este dibujo, fue tomado de un atlas de histología, pero un atlas que tiene solamente dibujos. La verdad es que es bastante bueno para poder entender, sobre todo cuando uno les pide que ustedes dibujen, es un buen instrumento para poder utilizarlo como ejemplo, como modelo a dibujar. Ya este es el Atlas di Fiori, pero lamentablemente tiene muchos errores en la parte escrita, pero los dibujos son bastante buenos. Lo que tenemos aquí es una representación de lo que llamamos un lóbulo renal. ¿Se acuerdan? Delante les mostré. Entonces acá se ve parte de la médula, la forma de la pirámide renal. Ya, todo esto es médula, pero aquí estamos viendo solamente una pirámide. Y acá estamos viendo la corteza. Aquí arriba, ¿cierto? Debería estar algo de la cápsula. Bien. Ahora quiero que se fijen que la médula siempre se va a ver más pálida. Después vamos a entender por qué cuando veamos, ¿no es cierto?, la composición histológica. Entonces acá tenemos la médula y tenemos la corteza. Pero fíjense cómo desde la médula se ven unas proyecciones, parece como un pulpo esto, ¿no es cierto?, hacia la corteza. Pero toda esta es zona cortical. Todo esto es corteza, teniendo elementos propios de la corteza, pero en la zona cortical también vamos a tener proyecciones de la zona medular. La zona medular es lo que se denomina la llamada pirámide renal, pero algunos componentes de la médula se proyectan hacia la corteza, pero están en la corteza. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos aquí? Esto es lo que se llama la papila renal, que es como la punta, si ustedes quieren, de esta pirámide. ¿Ya? Y esta zona va a delimitar con una cavidad a la cual le vamos a denominar cáliz menor. O sea, los elementos, porque aquí hay muchas estructuras tubulares, van a entregar ya orina a esta cavidad inicial. Y acá tenemos parte de una columna renal y acá tenemos vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos cada vez se van haciendo más pequeños y se van ramificando. Y aquí vamos a destacar uno de ellos.
Por ejemplo, acá tendríamos arterias, estas de aquí, ¿no es cierto? Serían arterias de la columna renal. Pero acá, mira, acá dice arteria interlobar, o sea que está entre lóbulos, ¿ya? Entre lóbulos. Estas arterias interlobares se ramifican en arterias más pequeñas que toman una disposición bien particular. Fíjense que todas van como subiendo desde la médula hacia la corteza, pero hay una que se dobla, se arquea y se utiliza para delimitar lo que es corteza de médula. Es la llamada arteria arcuata o arteria arqueada. Esta a su vez luego se ramifica en arterias más pequeñitas. Cada vez donde haya una arteria arcuata se va a ramificar en arterias más pequeñas, las llamadas arterias interlobulillares. Y estas a su vez se van a ramificar en arteriolas. Y las arteriolas van a dar origen a lo que llamamos un capilar sanguíneo. Estas pelotitas que están acá están formadas por un capilar ovillado. Ya vamos a ver cómo se le denomina. Ahora, nosotros vamos a hablar muy poco de la vascularización del riñón, algo muy general como lo que estamos señalando, pero vamos a destacar a la arteria arcuata o arqueada, no solamente por la forma que tiene, sino que a nosotros tiene interés histológico porque nos permite delimitar lo que es médula de corteza. No siempre se ve en los cortes histológicos, pero cuando nosotros la vemos, siempre va a tener esta disposición horizontal, nos permite, ¿no es cierto?, delimitar estas dos zonas, ¿ya? Porque no hay un límite claro y preciso, pero la ubicación de esta arteria nos permite hacerlo. Ahora, delante mencionábamos que había una arteria interlobulillar. ¿De dónde salió esa arteria interlobulillar? ¿De dónde sale el concepto entonces de lobulillo? Porque si es interlobulillar es porque está entre lobulillos. Entonces, ¿cuál es el lobulillo renal? El lobulillo está comprendido por zonas de la corteza. Solamente se describen en la corteza los llamados lobulillos renales. Y para eso tenemos que saber algo en forma previa. Todos los componentes de la nefrona que solamente están ubicados en la corteza, que sería lo que se ve más oscuro aquí, fíjense, se ven como unos tubitos chiquititos pero teñidos fuertemente y se ven estas estructuras redondas o esféricas ya de un color más azuloso, se ven más basófilos acá, son componentes de la nefrona o el nefrón que solamente están en la corteza. A esta región de la corteza se le denomina, esto que está aquí, todo esto que está acá, se le conoce como laberinto cortical. Así se le denomina. En cambio, estas proyecciones que tenemos aquí, que son prolongaciones de la médula, pero que se ubican en la zona cortical, o sea, son componentes de la nefrona, en otras palabras, que van a encontrarse tanto en la médula como en la corteza. A estas zonas ubicadas en la corteza, pero que son proyecciones de la médula, se les conoce como rayos medulares. Entonces acá tenemos un rayo, otro rayo, aquí se ve parte de otro. Todo eso son rayos medulares. Se ubican en la corteza, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el lobulillo entonces? Es la zona de la corteza que considera un rayo medular más el laberinto cortical que lo rodea. A eso le llamamos lobulillo. Por lo tanto, el concepto de lobulillo renal solamente se aplica para la corteza. Bien, e incluye un rayo medular más el laberinto cortical que lo rodea. Bien, entonces lo que estamos haciendo es ir de lo más general a lo más específico. Luego nosotros vamos a describir histológicamente, ¿no es cierto?, cada componente de la nefrona
que está formando parte tanto de la corteza como de la médula. Los elementos o componentes de la nefrona que forman parte del laberinto cortical y los del rayo medular. Bien. Miren acá. Acá tenemos un resumen de más o menos lo que vimos anteriormente. Vimos una imagen primero a la cual le habíamos quitado la cápsula. Entonces veríamos lo que era la corteza, parte de la médula. Aquí se ve parte del hilio renal. Y acá ya empezábamos a ver los cálices y la pelvis renal. ¿Ya? Entonces, acá, ¿no es cierto?, se removió lo que era la cápsula. Pero acá ya tenemos un corte. Esto representa ya un corte y este es un corte sagital. Por aquí se vería un poquitito de la cápsula. Y acá, miren, tenemos lo que llamamos el parénquima renal. Esta zona que aquí aparece más clarita sería la corteza. Esta zona, miren, con la forma que tiene, que se ve más oscurita, sería la médula renal, donde tenemos pirámides renales separadas por columnas renales. Y acá ya está la zona donde empezamos con los cálices. Y acá tenemos la zona pelvirrenal y el uréter. Aquí no apareció la parte vascular. Recuerden que por acá vamos a encontrar una arteria y una vena renal, de la cual vamos a encontrar ramificaciones que suben hacia la zona parenquimatosa a través de las llamadas columnas renales. Y nos interesaba una arteria, la arteria arcuata o arqueada, que se iba a encontrar en estos sectores. ¿Ya? Esa arteria luego se iba a ramificar. Entonces, miren lo que tenemos aquí en este recuadro. Tenemos destacada una estructura, esto, que comienza aquí donde dice glomérulo, aquí. Y fíjense la forma que tiene. Muy enrollada. Y se encuentra tanto en lo que llamamos médula como en lo que llamamos corteza. ¿Qué es esto que está destacado acá? Y luego magnificado en la imagen de la derecha. Una nefrona o un nefrón, la unidad estructural y funcional del riñón. Aquí ocurre todo, ¿ya? Aquí está lo más importante. Aquí es donde se forma la orina. Y aquí también es donde se producen hormonas renales. Y aquí también es donde actúan hormonas que provienen de la hipófisis, por ejemplo. ¿Se acuerdan de la neurohipófisis? Que va a regular a su vez la actividad también del riñón. Entonces, en este sector, que correspondería, si se acuerdan, a un lóbulo renal, esto sería un lóbulo renal, porque incluye una pirámide renal más la corteza que le corresponde y todo eso separado por columnas renales, todo esto. Aquí vamos a encontrar, pero muchas nefronas, o nefrón. ¿Ya? Recuerden que nefrón o nefrona es lo mismo, muchas. Nosotros vamos a analizar una, porque con una entendemos cómo funciona todo el riñón. Entonces, fíjense ahora acá. La nefrona o nefrón, que es la estructura que me permite formar orina, comienza en la corteza. Ahí inicia la formación de orina. Y la formación de orina se hace a partir de sangre. ¿Cómo llega esa sangre ahí? ¿Se acuerdan que hablamos de las arterias? ¿Ya? La arteria renal se va a ir ramificando. Quedamos y destacamos a la llamada arteria arcuata o arqueada, que estaría, si la ubicáramos en este esquema, por ahí. Desde la arteria arqueada o arcuata, o arciforme también se le denomina, se ramifican en las llamadas arterias, ya, en las arterias interlobulillares. Y esas arterias interlobulillares dan origen a las arteriolas. Vamos a encontrar
esta arteriola. Esta arteriola se denomina arteriola aferente y a partir de ella se va a formar un capilar extremadamente largo, pero que está ovillado. A este capilar es lo que se le conoce como glomérulo renal. Y la sangre va a dar vueltas a través de este ovillo de capilares, que es un capilar de tipo fenestrado, pero extremadamente largo y ovillado. Entonces recuerden que este es el glomérulo renal. Mientras la sangre va pasando por acá, parte de los componentes de esa sangre abandonan al capilar a través de las fenestras y esos componentes van a quedar aquí, almacenados en este espacio que está acá. Y desde ese espacio van a comenzar a movilizarse a través de todas estas estructuras que aparecen aquí de colores, que son tubos. Se les llama túbulos porque son muy pequeñitos. Y a medida que ese componente va avanzando a través de esta especie de tubería, va experimentando modificaciones, hasta que finalmente llega a este último componente donde ya vamos a encontrar orina. Bien, aquí ya tenemos abandono. Esta es la zona de la punta de la médula, la zona de la papila. Y aquí, ¿qué estaría acá abajo donde está el cursor? Ya tendríamos un cáliz. Aquí ya podríamos encontrar el cáliz menor. Entonces, hay elementos que no abandonan la circulación sanguínea. Entonces, esta sangre, una vez que termina de pasar a través de este glomérulo renal, va a retornar a la circulación y lo va a hacer saliendo a través de una arteriola. Esta arteriola se denomina arteriola eferente. Y esta arteriola va a dar origen luego a una red de capilares, que ya vamos a mostrar en otro esquema, para volver a la circulación. Bien. Ahora, vamos a analizar los componentes, vamos a mencionar primero y dar las características generales de los componentes de una nefrona. Como todo parte aquí comienza la formación de la orina, a través de, ¿no es cierto?, el recorrido que hace la sangre por este capilar fenestrado llamado glomérulo renal. Pero el glomérulo renal está protegido, está envuelto por células epiteliales planas y tiene doble envoltura. Una capa de estas células modificadas recubre directamente a este ovillo de capilares. Después vamos a ver qué función cumple. Pero tenemos otra aquí, y entre ambas capas de células planas vamos a tener un espacio, una cavidad. A toda esta estructura, a todo esto, se le denomina corpúsculo renal, y que entre sus principales componentes tiene a este ovillo de capilares o glomérulo renal, a la cavidad que está acá, que se le llama espacio urinario, y a células epiteliales que forman, por ejemplo, un epitelio simple plano, conocido como cápsula de Bowman. Entonces, todo esto conforma lo que llamamos corpúsculo renal. No confundir corpúsculo renal con glomérulo renal. El corpúsculo es todo, el glomérulo es esto que está acá, el ovillo de capilares solamente. Bien, entonces, el componente que va a dar inicio a la formación de la orina se va a almacenar momentáneamente acá, ya es un ratito, que se ubica en este espacio, llamado espacio urinario o espacio de Bowman. Pero debe continuar su viaje a través del resto de los componentes de la nefrona. Y aquí aparece algo, esta estructura, fíjense, muy enrollada, muy curva o de recorrido irregular. Esta estructura, que es un tubo, pero es un tubo pequeño, por eso le vamos a denominar túbulo, es el llamado
túbulo contorneado proximal. Aquí, cuando hagamos referencia de proximal o distal, la relación es el corpúsculo renal, esa es la referencia. ¿Por qué hablamos de un túbulo contorneado proximal? Porque vamos a encontrar otro túbulo contorneado, pero que está mucho más lejos del corpúsculo renal. Entonces acá, de azul, pintamos el llamado túbulo contorneado proximal. A partir de este túbulo se va a originar un túbulo, pero ahora recto, que fíjense que toma una dirección hacia la médula, se dirige hacia la médula. Parte de él está en la corteza y parte de él en la médula. Se le denomina túbulo recto proximal. Significa que hay otro que es distal también. Entonces este es el túbulo recto proximal. Nace en la corteza, pero parte de él lo vamos a encontrar en la médula. También a este tubo, la parte que está en la médula, se le llama porción gruesa descendente. ¿De qué? De la llamada asa de Henle. Hay un sector de la nefrona que se conoce como asa de Henle y tiene entre sus componentes una porción recta o gruesa y una porción delgada. ¿Ya? Se le llama asa de Henle. Bien, la porción recta o el túbulo recto proximal, por lo tanto, tiene una parte de él en la corteza y una parte de él en la médula. Entonces, a la parte que está en la médula también se le conoce como porción gruesa descendente del asa de Henle. ¿Ya? Ahora, luego, pero ya exclusivamente en la médula, vamos a tener un túbulo, pero muy fino en comparación al otro. Se le llama rama fina o rama delgada. ¿De quién? Del asa de Henle. Así se le conoce a esta zona. Pero hay una porción descendente, o sea, comenzó acá, pero cada vez se profundiza más en la médula. Luego gira, ¿no es cierto? Aquí se forma como una especie de curvatura y asciende. Por lo tanto, esta también es una rama fina, pero ascendente. ¿Ya? Esta sería una rama fina ascendente. También está en la médula. Luego, nuevamente vamos a tener una porción gruesa o un tubo recto. Pero este de acá, que está en la médula, le llamamos porción ascendente de la rama gruesa del asa de Henle. Todo esto es el asa de Henle, esta especie de curva. ¿Ya? Entonces, fíjense que esta porción gruesa o túbulo recto, pero ahora de tipo distal, va a tener una parte ubicada en la médula, y a esa es la que se le suele llamar porción gruesa o rama gruesa ascendente del asa de Henle, esta de acá, pero también fíjense que tiene una parte de él en la corteza. A esta parte se le suele llamar solamente túbulo recto proximal. Es el mismo, pero tiene una parte en la médula y una parte en la corteza. Y al sector que está en la médula de este túbulo recto distal se le conoce también como rama gruesa ascendente del asa de Henle. ¿Ya? Toda esta especie de horquilla que se forma aquí, de curva, se le llama asa de Henle. Entonces tiene segmentos delgados y segmentos gruesos. Grueso, grueso. Delgado, delgado. Grueso, descendente. Delgado, descendente. Delgado, ascendente. Y grueso, ascendente. Bien, todo eso es el asa de Henle. Esa terminología se ocupa mucho en fisiología. Se habla mucho del asa de Henle. Ahora miren, volvimos a la corteza, ¿cierto? Y ahora nuevamente, miren, este tubo se vuelve curvo. Nuevamente toma esta forma irregular. Entonces a este le vamos a denominar túbulo contorneado, pero distal.
¿Por qué? Si yo estirara esta nefrona, evidentemente todas estas regiones que yo he llamado distal, que son las que están de color rojo, ¿cierto?, estarían mucho más alejados del corpúsculo renal que las porciones a las cuales dimos la denominación de proximal. Ahora, luego, cada nefrona que podamos encontrar en esta zona va a enviar su contenido a un tubo mucho más recto. Sigue siendo túbulo porque también es delgado, ¿ya? O sea, es un pequeñito, no se puede ver a simple vista, necesitamos el microscopio. Y este túbulo tiene una particularidad, que puede recibir el contenido de múltiples nefronas. Por lo tanto, a este túbulo le vamos a denominar colector. Colecta el producto de muchas nefronas. Para algunos, el túbulo colector no es parte de la nefrona. Nosotros sí lo incluimos. Lo que pasa es que el túbulo colector, en el fondo, es común a muchas nefronas. No es un túbulo colector para una sola nefrona, sino que colecta el producto de muchas nefronas. Pero aquí todavía existen modificaciones. Aquí todavía falta para que se forme la orina definitiva. Por eso nosotros la incluimos como parte de la nefrona. Ahora, el túbulo colector es uno, pero tiene una porción en la corteza y tiene una porción en la médula. Y aquí hay características celulares distintas, ¿ya? Y vamos a ver qué es lo que le ocurre a la futura orina, que para algunos ya está formada a estas alturas, en este sector. Entonces, fíjense, todo esto es una nefrona, pero en un sector como este yo voy a encontrar miles de nefronas, ¿ya? En este lóbulo renal yo puedo encontrar miles de nefronas. Estamos representando una, con una es suficiente. Entonces tenemos el corpúsculo renal, ahí comienza la nefrona. Luego, túbulo contorneado proximal. Estas dos estructuras están en la corteza. A partir de este túbulo contorneado proximal aparece uno recto, donde parte de él está en la corteza, túbulo recto proximal, pero parte de él está en la médula. A este sector también se le llama túbulo recto, pero también se le conoce como porción gruesa descendente del asa de Henle, ¿ya? Y ahora tenemos una estructura que es exclusiva de la médula, las ramas finas, la rama fina del asa de Henle, rama fina descendente y rama fina ascendente. Ellas solamente están en la médula. Y luego nuevamente tenemos una porción gruesa o túbulo recto, pero este distal. Tiene una parte en la médula y tiene una parte en la corteza. A la parte que está en la médula también se le conoce como rama gruesa ascendente del asa de Henle. Bien, entonces, esta parte recta, a partir de esta parte recta distal, ahora nuevamente tengo un túbulo contorneado, pero ahora distal. Solamente si se fijan está en la corteza. Ahora, luego dijimos que el contenido de este túbulo va a desembocar, ¿cierto?, en lo que llamamos el túbulo colector. Ahora, existe también una descripción. Se habla de los llamados túbulos conectores, con N, conectores. Bueno, aquí en el dibujo no sale, pero normalmente es un segmento muy cortito y muy delgado que va a unir a el túbulo contorneado distal con el túbulo colector. A eso se le suele llamar túbulo conector, con N. Viene de conexión. Pero en este caso no se hace alusión a él. Ahora, los túbulos conectores no siempre son visibles, pero hay tanto en la corteza como en la médula. Bien, esta es la descripción general. Nosotros luego vamos a ir detallando esto.
voy a dejar hasta acá esta grabación.